Buenas noches, nos encontramos con Gerardo Molinares Dormus, quien es director de la compañía teatral Tecunumani, recién salido de la presentación de la obra Si se fugan los cerebros, que no se fugue el mío. Gerardo, coméntenos un poco del contenido de esta obra y cómo surge la idea de crear una obra teatral referida al tema del primer empleo. Bueno, la idea de montar la obra de teatro para generar un proceso de reflexión y sensibilización al mismo tiempo sobre la problemática de la juventud, en particular la problemática del empleo que está afectando a los jóvenes de nuestro país. Y la intención pues es generar esa reflexión, sensibilizar para movilizar a la ciudadanía juvenil en función de mover, digamos, la ley que está en la Asamblea Nacional. La intención es que esa ley pueda ser replanteada, revisada, para que los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional pues la tomen en cuenta y quizás pues la puedan aprobar para garantizar que las y los jóvenes puedan tener una oportunidad de empleo digna y decente, garantizada desde una política pública. Esta obra surgió básicamente a partir de reflexiones, de análisis que nosotros hemos hecho de la realidad de nuestro territorio y de informes también, como por ejemplo el Informe Nacional de Desarrollo Humano, los estudios que se han hecho en distintas organizaciones sociales del país. Entonces viene sustentada por informes de Estado, por informes de organismos internacionales y por informes de organizaciones nacionales serias, porque han hecho estudios sobre la problemática de la juventud. Entonces, ¿qué tocamos? Bueno, tocamos el tema del desempleo, pero analizando las causas, digamos, y los efectos de este problema, y sobre todo los efectos, como por ejemplo un efecto fuerte que es el tema de la migración, pero al mismo tiempo la situación a la que se ven sometidos las y los jóvenes cuando no tienen oportunidades de empleo, cuando tienen oportunidades de ingreso también, que tienen que ir a medios laborales en el que no se garantiza sus derechos laborales, ni su protección ni seguridad social. Entonces, eso a nivel del impacto que tiene el hecho que no tengan un empleo digno y garantizado que debería garantizar el Estado, la empresa privada y la sociedad nicaragüense. Y en cuanto a lo de las causas, una de las cosas que nosotros vemos es la falta, digamos, de espacios públicos para generar esa reflexión, generar esa discusión, ese debate, porque no es un problema que compete solamente al Estado, le compete a la sociedad, le compete a la empresa privada, le compete a los ciudadanos y las ciudadanas, a los padres y a las madres de familia, porque de alguna manera todos somos padres, todos somos madres, somos hijos o tenemos sobrinos, digamos, sobrinas, o hermanos menores y hermanas menores que están pasando esa situación. Entonces, el debate debería de ser una necesidad para encontrarle salidas o salidas al problema. Gerardo, una de las consultas es que es un tema, ¿verdad? Y una problemática, digamos, que afecta a la mayoría de la población en todos los niveles. También crea, digamos, al poner una puesta en escena en un espacio público, cierto nivel de tensión. ¿Cómo lo han sentido ustedes en los diversos municipios donde han estado? Bueno, yo contaría datos para poner en evidencia una situación. Por ejemplo, en Ocotal nos dieron permiso para presentar la obra en la calle, ¿verdad? No nos dio permiso ni la policía ni la alcaldía. En Mozonte dieron un permiso de palabra, nosotros nos fuimos a la calle a presentar la obra, instalamos el de sonido, instalamos el escenografía y utilería, y después llegó la alcaldesa con una patrulla y nos sacó. Luego, hoy en Masaya, por ejemplo, a pesar de que en la presentación de la mañana había poquita gente, había un poquito de tensión en cuanto a quienes estaban viendo la obra. A pesar de que la vieron toda, sí se sintió un poquito la tensión, pero lo más grave fue lo que ocurrió esta noche en Indirí, en la plaza central. Estábamos en la cancha presentando la obra y bueno, lo primero es que costó que dieran el permiso, que además lo dieron de palabra para que nosotros presentáramos la obra. Cuando empezó la obra y se había desarrollado como tal vez un 20-25% de las escenas de la obra, nos cortaron la luz, fue evidente, pues nos mandaron a cortar la luz. Luego pasó una patrulla y pues lo que se rumoró es que nos estaban pues como mandando a amenazar de que nos iban a mandar a suspender la actividad. Y posteriormente se movilizaron algunos motorizados y se movilizaron algunos muchachos pues
que obviamente eran muchachos que no estaban en actividad, que se movilizaron de manera inmediata con una actitud de hostigamiento, pues, y eso tensionó al grupo, tensionó la obra. Pero yo creo que en el caso del grupo más bien activó energías, activó entusiasmo, activó un poquito de resistencia y de rebeldía el hecho de que pues nos hayan cortado la luz cuando realmente es una actividad cultural, es una obra de teatro, es un esfuerzo que hace una compañía de teatro, además rural, que lo que hace es montar obras teatrales y presentarlas. Entonces eso más bien activó el grupo y hizo que la obra pues agarrara mucho mejor ritmo, que la obra saliera mucho mejor. Pero además nos encantó el hecho de que la gente se haya quedado hasta el final y que además de eso nos hayan acompañado hasta que nosotros cargamos toda la utilería, la escenografía, el vestuario y que además desinstaláramos todo el equipo de sonido. O sea, la gente se fue hasta que nosotros nos montamos en el bus y nos venimos. Entonces esa fue una protección, y lo interesante es que quienes se quedaron haciendo ese respaldo, la mayoría fueron muchachos y muchachas que se quedaron dando ese respaldo. Entonces sí fue muy tensionante, es difícil pues trabajar en los espacios públicos, a pesar de que las canchas, los parques y las calles y los atrios de las iglesias son espacios públicos que deberían de ser, digamos, espacios para la socialización, para el intercambio, para la proyección cultural, para la proyección artística, para el fomento de la cultura, pero no tienen esa visión, no tienen ese enfoque, no tienen esa perspectiva las autoridades y lo ven más bien como expresiones de adversidad o expresiones que van en contra, digamos, del gobierno y no es así. Nosotros somos una institución seria, venimos trabajando desde 1997, trabajamos con los gobiernos neoliberales, ¿verdad? El gobierno de Arnoldo Alemán, el gobierno de Bolaño, y con este gobierno venimos, es decir, tenemos prácticamente la misma filosofía, los mismos valores, los mismos principios, no hemos cambiado. Entonces, hacemos un teatro crítico que plantea la realidad porque pensamos que hay que partir de la realidad social y la realidad que hemos encontrado es esa. Pensamos también que nuestro teatro debe de contribuir a generar procesos de cambio y transformación de nuestra sociedad. Y pensamos también que es una expresión cultural que debe de partir de nuestras raíces. Entonces eso es lo que hacemos, eso es lo que pensamos y no estamos atacando a nadie, pues más bien pensamos que los problemas que vive nuestra sociedad actual son problemas que nos incumben a todos los nicaragüenses, independientemente de los espacios, las posiciones políticas que tengamos. El tema del desempleo juvenil es un problema que va a tener un impacto en la futura generación porque vamos a tener una población adulta sin capacidades, sin empleo, y demandando una seguridad social que el Estado no va a tener competencia económica para solventarla. Gerardo, entonces, en el actual contexto, ¿por qué, digamos, una propuesta de arte crítica como la que ustedes están haciendo, que como bien lo refiere, parte de la realidad, ¿por qué no puede convertirse en un instrumento para generar debate en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando según la evaluación que han hecho ustedes como grupo teatral? Bueno, hay varios factores. Un factor es vivimos en una sociedad ahorita que está diezmada por el miedo. El miedo a hablar, el miedo a expresarse, el miedo a analizar, el miedo a discutir. Y en esto consideramos entonces que el teatro viene a jugar un gran papel porque parte de su naturaleza es ser crítico. Es decir, las grandes obras, los grandes clásicos, los grandes exponentes del arte dramático fue gente que respondió a su tiempo, que respondió a su contexto y que escribieron y montaron obras teatrales que respondían a esas realidades. Entonces, ahora más que nunca pensamos que el teatro, como ser una forma innovadora, como una forma muy creativa, una forma artística, no convencional, una forma de comunicación no convencional, pensamos que en este momento podría comunicar mucho y de muchas maneras. O sea, que el teatro puede decir cosas que de otra manera no se podrían decir. Y pues nosotros a través de una obra de teatro podemos tocar temas que otras expresiones a lo mejor no las podrían tocar, no podrían alcanzarlas. Pero el teatro tiene esa cualidad y ese valor. Y por eso también a este tipo de teatro se le tiene miedo. Lo lamentable es que las experiencias más bonitas y más hermosas de teatro revolucionario vinieron del teatro de la lucha revolucionaria de los 70.
Por ejemplo, con el Teatro Estudio Universitario. Ahí andaba gente que hoy pues son intelectuales, son artistas de reconocida trayectoria, son además políticos que están incluso dentro del mismo gobierno, que hicieron teatro callejero, lo hacían en los atrios de las iglesias, lo hacían en las calles, en los parques, y caminaban en una rastra. Hacían las presentaciones y después cuando llegaba la guardia tenían que salir corriendo, se montaban a la rastra y se iban. Entonces eso fue lo que vivimos hoy prácticamente, en el sentido de que no tuvimos ahí a la policía reprimiéndonos, no tuvimos cierta represión de parte de estos grupos de hostigamiento, pero es decir, se pudo haber dado, hoy se pudo haber dado una situación de violencia que, bueno, creo que nosotros, junto con las organizaciones que nos estaban apoyando, la supimos manejar, pero sí se pudo haber dado una situación que se pudo terminar de otra manera, pues. Pero ese teatro nosotros consideramos que es necesario hacerlo en este contexto. Y ese es un cuestionamiento que le hacemos a nuestros colegas de las artes escénicas, que están haciendo un teatro que no está respondiendo a la realidad nacional, es decir, hacen un teatro que le da la espalda a esta realidad. Y ese es el disenso que tenemos nosotros con estos grupos y con estos artistas.